RMVet presenta. ¿Cuántos de ustedes, nada más levanten la mano, cuántos de ustedes encuentran que es difícil usar la parte de, el análisis en microscopio? Sean honestos. Esto lleva mucha práctica. Definitivamente se requiere de práctica. Ya estamos. Voy a comenzar mencionando que realmente podemos ver algunas de las diapositivas. Tienen esta pequeña etiqueta. Es IDEX-CDV, imagen de analizador. Les voy a decir de qué se trata más adelante. Aquí está el segundo que obtuve. El primero lo tenía mi esposa, el otro lo rompieron mis chicos. Pero bueno, todo el mundo admite que esto es difícil y lleva mucha práctica. Voy a decirles un pequeño truco de cómo llevar un poquito a la práctica esto para leer los sedimentos. Esto es utilizando algo con lo que ustedes están muy familiarizados. Quizá ustedes tienen, sangre. En la práctica, en algún momento, si tienen un animal que tiene leucocitosis en algún momento, utilicen esta como muestra, para que normalmente no tiene mucho ahí. Quizás es un perro muy normal, pero estén utilizando este movimiento y prueben diferentes diluciones, porque ahora ustedes tienen algo que ustedes van a reconocer muy fácilmente. Tienen células sanguíneas rojas y tienen células sanguíneas blancas. Entonces, pueden ver diferentes tipos de células en la orina. Pero quizá tienen un fluido que tiene inflamación. Una inflamación séptica es mucho mejor si practican con ellas. Piensen en estas. Para practicar antes de tener una muestra de orina, pongan esto. Y ahora pueden tener muchos leucocitos, algunas células rojas y quizá también pueden tener bacterias. Estos son los elementos más difíciles de identificar. Si quieren algunas células epiteliales, simplemente busquen un aplicador y raspen, hagan un raspado de la mucosa de adentro de su cachete, de su mejilla, para verlas. Utilicen su imaginación para ver muchos otros elementos. ¿Cuál es el tipo principal de células que vamos a reconocer? Las sanguíneas. La pregunta viene entonces, ¿cuánta orina, cuánto volumen utilizo para preparar la muestra para mi análisis microscópico? Y normalmente concentramos la orina para maximizar nuestras oportunidades de hallazgos de diferentes elementos, células rojas, blancas, etcétera. Hacemos esta concentración a través de la centrifugación. Y normalmente tengo dos preguntas. La primera es entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela? ¿Qué es el volumen que nos dijeron en la escuela que debemos de utilizar de orina? 10. La respuesta clásica de nuestros instructores es 5 o 10 mililitros de orina. ¿Cuántos hacen eso en la práctica? Nadie. Normalmente la respuesta que doy es 1.5 o menos, porque tenemos muchísima dificultad al recolectarla. Muchos laboratorios dicen, no, denos por lo menos 5 mililitros, pero nosotros logramos obtener eso. Tenía que ir a un laboratorio de referencia en Chicago, que nos hacen muchísimos uroanálisis, y nada más pueden ver una fotografía de todas las muestras que reciben y ninguna se acerca a 5 mililitros. Entonces yo diría que exactamente pediría esta parte de 1.5 mililitros. Nosotros no usamos esto. Esto es una centrifugadora popular aquí en México. ¿Se usa mucho aquí? Es una centrifugadora pequeña que usamos para suero, plasma, orina. Y de hecho pueden escoger aquí el botoncito para que seleccione la velocidad correcta para obtener la fuerza centrífuga correcta para no dañar las células. ¿Esta la usan aquí? ¿Es popular? No. Bueno, este es muy popular con los veterinarios en Estados Unidos.
y nada más necesitan 1.5 mililitros y muchas veces se necesita menos que esto. Entonces tenemos mucha variabilidad en la muestra que estamos preparando. Sabemos que una gran variedad de centrifugadoras, también sabemos que muchas personas utilizan las mismas centrifugadoras para diferentes cosas y quizá no sean tan gentiles la fuerza centrifugadora como deberían ser. Pueden ir muy lentas, esta fuerza G tiene que ser ideal, esta fuerza tiene que ser especial y correrse a la velocidad adecuada. Sabemos que en los microscopios muchas veces no son tan buenos como otros, quizá no sean los mejores. Hay que limpiarlos, hay que estarlos ajustando en cuanto a luz, dependiendo para el tipo de evaluación microscópica que vayamos a hacer. Y bueno, también, ¿cuántos de ustedes tiñen la orina? ¿Quiénes de ustedes la tiñen? Entonces, tienen muestras teñidas, pueden utilizar la tercera parte del test de QuickTIFF. Es muy común en Norteamérica y casi no las tiño, de hecho, yo. Pues previene que yo vea muchos elementos también en la orina. Bueno, en los últimos 6 años o algo así, en medicina veterinaria y en la humana, ha habido muy buena documentación que dice que realmente no importa qué volumen de orina se utiliza. Y encontré esta referencia porque tenían un método diferente del que yo estaba familiarizado. Empezaban simplemente con 60 microlitros de orina, 60, y los ponían en un pocillo de 6 mililitros, y así es como leían los resultados. Y mostraban en uno de los lados que es mucho más sensible para identificar las células en gatos que 5 mililitros, como siempre hemos hecho. Tiene sentido para mí. De acuerdo con mis amigos, esto se hizo en 2009, lo vimos en una de estas reuniones que teníamos, y de hecho básicamente mostró que podemos utilizar 0.5 mililitros, 1.5 mililitros, diferentes fuerzas centrífugas, y los resultados en cuanto a cristales, células, sedimentos iban a ser muy parecidos, muy consistentes. Pero esto no tenía sentido para mí. Pero bueno, el último mes, en una reunión vi ponencias que decían exactamente lo mismo. No había diferencia en el volumen de orina que tú tengas. Entonces, hicimos esto, presentando un abstract al respecto. Déjenme mostrarles un poquito. Vimos diferentes métodos. Está el típico con el 5 mililitros, con la velocidad de centrifugadora adecuada. También usamos el scope invertido. Esto es una referencia que hacen algunos laboratorios con los 60 microlitros. Y también usamos esta muestra que era fresca, recién tomada, etcétera. Hicimos el conteo y entonces vimos las diferencias entre los diferentes métodos. Y vimos la precisión de cada prueba. En la mayoría de nuestras pruebas, la química y la hematología, hemos visto esta variación muy grande. Entre menos sea la variación, más precisa es la prueba. Y cuando tenemos 71, 14, estos son realmente, vean el nivel que logramos. Tenemos un amplio rango de resultados aquí, entonces tenemos el promedio en relación a la desviación estándar 55-29 en el estándar, en el StatSpin 23-17, pero casi todos tenían una desviación estándar muy grande. Y vean con los 60 microlitros, vean 64 células promedio con un 9 de desviación estándar, y con orina simplemente tenían un resultado muy similar. Entonces no importa. Y es muy arbitrario ponerlo
podemos estar hablando de un punto de vista muy hipertónico o hipotónico. Entonces, hay que figurarnos más bien cómo está ajustado nuestro microscopio, que está preciso, que nuestro campo visual sea el adecuado. Y el volumen ya no tiene nada que ver. Y este es entonces este es el proceso típico. Este es el proceso típico que vemos en muchas prácticas en Norteamérica. En medicina humana, hace unos 10 años, había 3 diferentes microscopios automatizados para hacer el uroanálisis. Y algunos laboratorios grandes tienen este tipo de volumen de muestras que les llegan que lo ameritan. Un análisis citométrico, también tienen detección óptica, y esta compañía vende este sistema electrónico que nos da imágenes también. Algo así, tiene un software como de reconocimiento de caras, de reconocimiento facial que también utiliza. Y es un sistema bastante inteligente. Y IDEX, no sé si mucha gente entiende trabajamos en proyectos para Fibro, hace 10 años de hecho, y necesitábamos este análisis de orina. Y entonces necesitábamos este desarrollo microscópico para orina, para práctica veterinaria, y entonces desarrollamos esta sociedad con esta compañía, y entonces desarrollamos este analizador. Estábamos en la refinación de la parte del programa, del software, para tener esta posibilidad de microscopía en la práctica. Y en una conferencia veterinaria estuvimos haciendo un almuerzo de estos comerciales para que la gente conociera el aparatito. Bueno, déjenme decirles que lo que hace el sistema es que utiliza 170 microlitros, 2/10 del volumen que nos piden normalmente, y la microscopía es completamente automatizada. Le lleva 3 minutos hacerla. Entonces ahora estamos hablando de que estamos ahorrando tiempo, y también esperamos mejor precisión, vamos a tener menor variación. Sabemos que un analizador a ojo no lo va a tener. Es muy simple utilizarlo. Tenemos estos cubitos de plástico aquí. Ahí es donde vamos a poner la muestra de orina y la vamos a poner en un cartucho. Este cartucho se pone en la puerta de enfrente, se tiene con otros cubitos. Es como plástico y duran pues por muchísimo tiempo. Tienen una vida de anaquel de 2 años, y entonces podemos hacer 50 uroanálisis en un año. Vengan conmigo, deben de hacer más, por supuesto, mucho más. Sobre todo al menos la misma cantidad que hacemos de perfil químico. Pero bueno, tenemos la pipeta, por supuesto les da la carga exacta de 170 microlitros. Aquí está el área de la ventana, aquí es donde vamos a tener el análisis microscópico, y vamos a tener la orina. Aquí la ponemos, ahí es donde se inserta la muestra, y el sistema se encarga del resto. Nada más cargan el cartucho, lo cargan en la máquina y hace un proceso de centrifugación pequeño, y cuando está hecho, entonces la lleva a la etapa de microscopía, y hay un objetivo de microscopio, y va a recolectar hasta más de 70 imágenes desde este film de muestra que se hizo sobre esta superficie. Y me gusta decir esto porque nadie puede explicar cómo está trabajando esto. Tiene miles de muestras y nos dice bacterias, células rojas, células blancas, etcétera, y aprende cómo reconocer estas, así como hace un software de reconocimiento de voz o facial. Estos son los elementos que lanzamos en un inicio. Aquí está la imagen de microscopía,
Y aquí está la imagen del SediVue. Es muy impresionante. En realidad tenemos sistemas en campo ahora que están sometiéndose a prueba y se los damos a la gente en la práctica para que utilice estos en su práctica normal. Y regresan y dicen, pero no nos importa el análisis. Esta parte difícil de hacer la muestra, prepararla para el microscopio, esto yo lo hace muy rápido y entonces yo me ahorro todo ese tiempo. Bueno, vamos a tratar de hablar de los elementos más importantes. Esto lo van a ver más a detalle después. Simplemente es importante que hay que estar actualizando constantemente nuevos cristales que podemos ver, si hay células epiteliales de un tipo u otro. Hay mucho desarrollo que ya se hace en la formometría. Realmente hay toda una ciencia que se está desarrollando detrás de todo esto. Pero bueno, la pregunta de si ustedes tiñen o no tiñen, y muchos de ustedes no la levantaron, entonces casi nadie tiñe, que es lo que yo prácticamente recomiendo. Muchas de las tinciones pueden causar precipitados, entonces vamos a tener una lectura mala de cristales o de bacterias o algunos elementos. Y puede haber crecimiento de bacterias sobre la tinción. Sin embargo, la tinción todavía es una parte importante y la utilizo de forma muy selectiva. Entonces, para contestarla, lo utilizo en preparaciones secas para ver sedimentos. Si necesito un espécimen teñido, voy a tener algo muy similar a lo que ya estoy familiarizado. Entonces, si tengo una preparación de orina concentrada, puedo teñirla con las tinciones que utilizo normalmente para hacer citología. Piensen en las cosas que voy a estar buscando. Voy a estar buscando o confirmar si hay bacterias ahí. Pero ¿cómo sabe una bacteria con diferentes tinciones? Voy a confirmar la presencia de células blancas, epiteliales, rojas, y tengo que estar familiarizado con estas preparaciones con diferentes tinciones. El problema es que es difícil hacer que esta tinción pegue. Entonces, un citólogo dijo en su libro de texto, un español dijo, lo que va muy bien, es muy similar a hacer una preparación de sangre. Entonces pongan una gota de orina concentrada aquí en un punto del portaobjetos y regresen con el cubreobjeto allá y dejen que se disperse a toda la superficie del portaobjetos y entonces empiecen a moverla hacia abajo, pero más que hacerlo como lo hacen con la gota de sangre, ustedes pueden salir incluso de ahí, no se detengan. En este caso, nosotros nos vamos a detener y vamos a dejar que caiga el cubreobjetos. Entonces, no vamos a tener esta línea de material justo aquí. Aquí está concentrada la muestra. Esto funciona muy bien para sedimentos de orina y también funciona para otros fluidos que tienen algunas singularidades. Entonces, si tienen un fluido muy pálido o al contrario, pueden ver, sospechan de proteinuria, pueden hacer este tipo de preparaciones. También puede haber ruptura de células, pero ustedes pueden todavía distinguir células blancas, rojas, epiteliales, bacterias, etcétera. Entonces, llévenselo a casa para hacer estas preparaciones. Utilizo esto. También utilizo otros mecanismos, pero ¿cuántos de ustedes utilizan una preparación seca? Cada vez que pregunto lo que estoy buscando ahí, en la orina. Si alguien podría hacerle clic, por favor, aquí al dibujito, es un video. ¿Alguien allá podría hacerle clic al video, por favor? Nada más háganle clic. No regresar. ¿Qué pasó? Se fue. Ahí está. Nada más hagan clic en el dibujito, en el centro.
por favor, corre. Quizá no funcione. Bueno, si no, no importa. Bueno, cambiamos computadora, entonces no va a funcionar, ya me acordé. Bueno. Parece que va a funcionar. Milagro. Bueno, vean esta muestra, díganme qué es lo que pueden identificar ahí. ¿Son todo el mismo tipo de células? Si estoy viendo aquí, estoy viendo algunas que son pequeñas y redondas, también estoy viendo algunas que son ligeramente más grandes, con contenido granular, veo otras más grandes y en el fondo, si ven muy de cerca, estamos enfocando hacia arriba y hacia abajo, es lo mejor de verlo, una muestra de orina, pueden encontrar que en realidad hay algunas bacterias ahí también. La parte más difícil en donde batallamos es las bacterias, y debería de serlo. Es la parte más difícil que podemos distinguir como profesionales. Y cuando vemos una muestra como esta, si tengo la habilidad, estas son células sanguíneas rojas. Voy a mostrarles otras en un segundo. Aquí hay una célula blanca, incluso pueden ver los núcleos en ellas. Y las células más grandes son epiteliales. El punto que quiero hacer aquí es que van a ver a estas células y a identificarlas con la ayuda de otras células alrededor. El tamaño va a ser una característica muy importante para su identificación. Entonces, perdón. Entonces vamos a hablar de eritrocitos. Estas deberían de ser redondas, una forma uniforme, y en el microscopio se pueden ver muy pálidos, incluso amarillitos o anaranjados, porque tienen hemoglobina, aunque no tengan una tinción apropiada, y pueden ver otras estructuras más oscuras ahí. Pero recuerden que va a ser diferente a como ven de una muestra sanguínea. Pero si ustedes ya están familiarizados, eso les va a ayudar mucho. Hay que recordar que se pueden hacer más pequeñas si tienen una gravedad específica diferente. Entonces, recuerden que puede haber crenación. Entonces, si esto sucede, van a tener una proyección de estas células diferentes. ¿Cómo se ven? Vean. Aquí hice una magnificación nuevamente. Son uniformes, redondas, y hay algunas que están como encogidas. Hay una crenación que ya está sucediendo en estas. Y recuerden la naturaleza de estas células. Aunque haya anormalidades, podemos identificarlas en una muestra sanguínea y de orina. Yo no diría que es el mejor lugar para buscarlas, porque la tinción sanguínea es la mejor para encontrarlas, pero recuerden que podemos distinguirlas mucho mejor cuando hay una enfermedad glomerular. Entonces, quizá ya estamos hablando de una disfunción renal. Si comparo estas células con otras, aquí hay unas células rojas y pueden ver la coloración de estas células, estos eritrocitos en comparación con los leucocitos. Puede haber incluso crenación, pero vean, también no tienen ningún pigmento los leucocitos. Y quizás un poquito más grande, quizá tengan más complejidad y contenido. En cambio, las células rojas no tienen nada dentro, no tienen una apariencia granular. Las blancas y las epiteliales tienen contenidos granulares en el citoplasma por las proteínas en el núcleo y en el citoplasma, lo que vamos a ver ahí incluidas. Sí, entonces si lo vemos, si ponemos, digamos, una gota de sangre en nuestra muestra de orina, vamos a distinguir inmediatamente y vamos a compararlas. Vamos a poder muchas estructuras internas en una célula blanca. Los leucocitos no van a tener un color aquí, tienen morfología globular sin color, tienen estructuras celulares internas y primariamente vamos a ver neutrófilos, pero también podemos ver monocitos y otros tipos de leucocitos. Por ejemplo, si tenemos un problema de leucemia, quizá vamos a ver también células neoplásicas, pero casi siempre vamos a estar hablando que
que vamos a ver leucocitos, el 90% van a ser neutrófilos, lo que estemos mirando. Y este cuadro que vemos de nuevo, este es un punto de partida. Vean, están ligeramente más grandes. Pueden ver que hay algún núcleo por aquí. Por ejemplo, la estructura interna de la célula no están presentes acá en eritrocitos. Vean cómo hay este arremolinamiento adentro donde está en el centro. Siempre es difícil coincidir cuando vemos una fotografía todos juntos, pero ven aquí, a esta magnificación pueden ver que hay algunas células como esta que no tienen ningún contenido granular, y hay estas otras. Aquí vemos incluso los núcleos. Estos son los leucocitos y estas son las células rojas. Tienen que practicar con sangre normal o cualquier efusión que ustedes tengan, que haya leucocitos y células rojas ahí. Aquí hay otro ejemplo de algunas células rojas y de células blancas. Y si ven el sedimento ahí, y van enfocando hacia arriba y hacia abajo, van a ver un plano muy bueno y pueden ver incluso los lóbulos o las estructuras dentro de las células. Esto es en cuanto a leucocitas. En cuanto a células epiteliales, bueno, típicamente las ponemos en una o dos categorías, las que nadan o las que no nadan. Bueno, casi siempre las escamosas y las no escamosas, perdón, podemos hablar si hay alguna neoplasia ahí. Podemos hablar de que hay presencia de genitales externos, quizá hay una muestra que está mostrando otro tipo de proceso, pero la mayoría del tiempo las células epiteliales que vamos a ver en nuestras muestras van a ser las células epiteliales en transición, y voy a tratar de identificar algunas de ellas. Pueden ser encontradas en cualquier lugar, por supuesto, a todo lo largo de la uretra, en la vejiga urinaria, en los genitales externos. Casi todas las que vamos a ver va a ser de la uretra, de todo el tracto urinario. Esas son células epiteliales en transición. Un punto importante aquí es entonces que los números bajos de estas células epiteliales son normales en una muestra de orina de nuestros pacientes. Entonces no se sorprenda si ven células epiteliales. No digan inmediatamente, oh, ya vi células epiteliales, puede haber un carcinoma. No va por ahí. Especialmente si existe algún proceso inflamatorio, podemos ver una tendencia natural de las células a que se separen de sus superficies y estén reemplazándose. Entonces se van a concentrar en la orina y entonces van a estar bajando por el tracto urinario hasta la vejiga. Entonces encontrarlas es muy normal. Vean, esta es una muestra en donde en realidad tiene me trae grandes sospechas, porque aquí puedo ver que hay bajo número de células sanguíneas, aquí están en el fondo, y la vasta mayoría de las otras células son células de transición, y también vemos células blancas. Pero algunas de las características que voy a ver es que son ligeramente diferentes de los leucocitos. Es que son más alargadas y típicamente no son perfectamente redondas como los leucocitos. Quizás sean más ovales o más elongadas, o quizá tengan proyecciones en la superficie, pero noten el contenido granular dentro de las células. Esta sería una muestra muy inusual cuando vemos muchas células en transición. Estos son números pequeños, es lo normal. Entonces, si encontramos muchos números de estas células, aunque se vean morfológicamente normales, podría ser un indicador en mi mente que diga, wow, espera, detente y piensa qué puede estar pasando aquí. ¿Por qué estoy viendo esto? Y casi siempre cuando vemos muchas de estas células, es cuando no hay un proceso inflamatorio, se debe es que hay un carcinoma en transición, y este es el caso en donde voy a teñir una muestra y la voy a enviar a un patólogo y le voy a pedir que mire, pero definitivamente puedo presumir que hay una posibilidad, a diferencia de un animal
clínicamente normal, que quizá pueda tener una presencia fuera de lo que yo consideraría normal. Y hay otras cosas más impresionantes que células epiteliales. Hay otras cosas, por ejemplo. Veamos. Esto es una muestra muy compleja y creo que es importante mostrárselas porque nos muestra diferencias entre las células rojas, las blancas, la roja, las blancas, que son la flecha negra. Vean esta estructura redonda, se le ve muy bien. Y estas flechas negras están mostrando las células epiteliales. Son más grandes, más irregulares en forma en general. Y las azules están indicando bacterias individuales o donde se están aglomerando. Pueden ver estas bacterias en forma de bastón. Y este es el tipo de muestra clásica que vamos a estar mirando. Con una cistitis vamos a ver incluso más de estas, pero va a ser más fácil de distinguir a los leucocitos porque van a tener un tamaño un poquito ligeramente más grandes y las epiteliales no tienen una forma redonda. Van a tener una variabilidad mayor en su forma. En cuanto a distinguirlas a las escamosas y no escamosas en transición, si ven en el fondo hay algunas células blancas y pueden ver diferentes tipos de células en esta proyección. ¿Y qué pueden hacer estas cosas? Perdón. Aquí están las... Lleva práctica en identificarlas. No puedo decir, sí, esto es muy simple, pueden hacerlo. Pueden estar muy correctos ahorita si ustedes lo ven. No, es importante mirar muchas muestras de orina. Y si las envían al laboratorio, bueno, pueden enviarlas para propósitos de comparación. También aquí tenemos estas células escamosas. Estas son más largas que las de transición y las no escamosas. Hay mucha queratina dentro de ellas. Hay alguna presencia de queratina, recuerden, en la parte exterior del tracto. Pero si ven muy de cerca, pueden ver que hay células también. Y puedo ver los núcleos en estas células. ¿Ven este núcleo redondito? Si lo enfocamos hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver muchos detalles en la célula. Y aquí hay una célula epitelial no escamosa. Y quizá pueda ver el núcleo dentro de estas. Quizá teñirlas sea lo más fáciles. Algunas aceptan más la atención que otras. Aquí hay un ejemplo de un carcinoma con células en transición. No tenemos inflamación, recuerden, es el mayor indicador para mí. Entonces tengo que buscar eso, pero quizá tengo una forma muy irregular, muy elongada, tiene quizá muchos núcleos adentro, pero incluso aquí un citopatólogo no va a tomar esta muestra de orina y va a dar un diagnóstico. Lo que podemos hacer es tener un buen sospechoso para un carcinoma con células en transición. Y entonces quiero buscar las formas de las células, bueno, su falta de forma, y hacer una preparación seca para tratar de caracterizarlas, como haría como cualquier otro espécimen. Aquí estamos viendo la misma muestra. Aquí está la preparación seca. Nos muestra toda esta variación en el tamaño del núcleo, estos núcleos gigantes. Son criterios que nos ayudan a identificarlas. Y ya estamos hablando entonces de carcinoma. Bacterias. ¿Cómo vemos las bacterias? Bueno, las bacterias también es algo que lleva otra práctica y para que nosotros las reconozcamos dentro del microscopio. Si alguien puede tocar ahí, por favor, para correr el video, por favor hagan clic en la imagen, por favor. Por favor. ¿Alguien me oye? Bueno, lo que quería mostrarles está un poquito en movimiento. Muchos dirían que
pueden ver en realidad que hay motilidad en las bacterias, en una muestra, porque las vemos cómo se van moviendo. En realidad, simplemente, nada más toquen ahí la imagen. No, quizá no está corriendo. Bueno, no importa. Entonces, en realidad pueden ver que hacen así como un movimiento, así como vibración, así. Se le llama movimiento browniano, ¿recuerdan? Este movimiento browniano no funciona conmigo porque, bueno, yo tengo una masa enorme, soy muy grande. Pero estas pequeñas partículas con moléculas que están siendo bombardeadas por moléculas en la muestra, en realidad van a mostrar a las células de estas bacterias que se están como vibrando en la preparación. No se mueven, son movimientos brownianos. Perdón, necesito agua. Entonces, perdón, es mucho lo que estoy diciendo aquí. Creo que acá tengo algo un poquito mejor. ¿Qué hay de esto? Perdón, ya dije esto. Estas con forma de bastón. Aquí las bacterias que vemos son bastones y cocos. Las coccidias son las difíciles, e incluso con la mejor tecnología que podamos tener, ¿son realmente coccidias o son con otra morfología? ¿Pero qué hay de los bastones? Podemos identificarlos fácilmente. Tienen una forma uniforme, elongada. No necesito siquiera una preparación citológica. Incluso aquí podríamos reconocer los bastones y distinguirlos entre las células rojas y blancas. Cuando tengo nada más esta muestra, por ejemplo, y les muestro, aquí no hay células. No hay células rojas, blancas, ni siquiera epiteliales, quizá una blanca aquí, pero no hay nada más ahí aquí. Esta es una muestra contaminada. Van a ver que hay muchas muestras contaminadas, especialmente si dependen de la muestra que llega a su práctica a través del cliente. Recuerden que las bacterias E. coli son muy comunes y son un contaminante constante. Van a duplicarse cada 15 minutos. Entonces, en 5 o 6 horas entre la recolección de la muestra y la contaminación durante esta recolección y en el momento en que ustedes las ven, bueno, imagínense, no se dejen engañar por estas bacterias. Esta sería una presentación más común, con muchas células blancas, células rojas y bacterias. Pero incluso aquí, seguro van a tener preguntas. Cuando tienen alguna interrogante aquí, es importante ir con esta diapositiva. Y esto les va a clarificar todas las cuestiones que se pregunten ahí. Este tipo de bacterias que tiñen más púrpura es las que vemos mucho aquí. Esto no es un problema, es muy común, pero podemos ver mucha degeneración de células blancas. Esta es una tinción que nos está diciendo que se haya pielonefritis. Y por supuesto hay coccidias. La mejor manera de identificarlas en realidad es mirándolas así en una preparación con tinción. Es mucho más fácil cuando tenemos toda una cadena aquí, por ejemplo, a diferencia de estas que están aisladas o esta por acá. Pero esto, todos son material de neutrófilos que están en degradación. Vamos a hablar de los cilindros. Los cilindros son muy importantes. Los cilindros pueden romperse, pueden tener una naturaleza hialina o no hialina. Podemos hablar de proteinuria en el tracto urinario, y esta puede darnos una clave de que podemos identificar la presencia de cilindros o de proteinuria. Sin embargo, puede ser tanto fisiológico como patológico. Simplemente cuando tenemos estos pueden causar algunas condiciones como fiebre, otras condiciones proteinuria, y entonces podemos ver estos cilindros. Lo que debemos considerar
es las patologías asociadas con la proteinuria y con enfermedad glomerular. Los cilindros, debo decir, son fáciles de distinguir, pero estas son estructuras que se forman con esta mezcla de proteínas que normalmente están presentes en la orina, con otras proteínas, quizá proteínas inflamatorias, y simplemente puede haber también presencia de otras degradaciones, células epiteliales, otras células, y entonces se forma como un trombo en la orina, y así es como las reconocemos como cilindros. Es un gran indicador de que hay cambios patológicos. Podría estar con hialinos, puede ser proteinuras, pero si no es hialino, entonces quizá está asociado con un problema tubular. Encuentro que es difícil de verlas porque estos cilindros tienen un índice de refracción muy diferente. Entonces, si no tienen un microscopio que esté bien ajustado, quizá estén perdiéndolos. ¿Y cómo podemos ajustarlo de la manera adecuada? Debe de estar ajustado en una situación anormal. Entonces, en la microscopía, cuando hacemos, no sé, una preparación citológica, tenemos que condensarlo a muy alto, justo por debajo del portoscopio. Y entonces se abre mucho el ojo del microscopio. Y podemos hablar de lo que es la microscopía film. Este es lo que tenemos que ajustar la microscopía. Para orina queremos optimizar nuestra habilidad de identificar estos elementos, células, bacterias, cilindros, cristales, lo que sea. Y para hacer eso queremos poner la luz fuera de foco de manera que todo se vea muy refractario. Y para hacer esto tenemos que cerrar el iris, y mientras estoy mirando el microscopio, y van a ver eventualmente que algunos de estos elementos se van a volver más claros, y vamos a tener una mejor imagen, un mejor contraste en ellos. Y quizá tenga que bajar el condensador un poco, pero jueguen con ellos y pongan la luz fuera de foco, de manera que puedan maximizar la oportunidad de ver las estructuras en la orina. Cuando lo regreso bueno, hay que regresarle al foco adecuado cuando lo dejemos para que esté listo para otra persona. Pero aquí puedo no encontrarlos, pero a esta magnificación pueden ver estas líneas. Es como vería un radiólogo, me diría, oye, ¿qué piensas de este riñón derecho de este gato? Yo diría como estudiante, ¡ay, me está engañando! ¿No? Aquí no hay riñón derecho en este gato. Y simplemente de repente aparece algo. Entonces voy a tratar de darles una vista de lo que pasa. Vean, esto aquí está muy obvio. Esta estructura de este cilindro, quizá un extremo sea muy redondo. Veámoslo acá. Un extremo puede ser redondeado porque el cilindro se va a estar construyendo, recolectando las proteínas. Entonces, un extremo va a ser muy liso y el otro extremo va a ser así como irregular, mordisqueado, porque es ahí donde se está rompiendo de su posición en el túbulo y va a estar bajando por todo el tracto hasta la vejiga urinaria. Entonces, todas las características que quiero ver es esta estructura paralela, digamos, que incluso puede tener, no sé, algunos espacios, figuras elongadas dentro de ellas, pero un extremo va a ser redondeada, el otro no. Estas son las estructuras que voy a mirar. Puedo ver fragmentos de estos cilindros si hay un proceso de centrifugación sobre todo, y podemos sospechar que haya, pero asegúrense de que quizá encuentren alguno intacto para que puedan identificarlo de forma apropiada. Hay hilos de mucosa, digamos, puede existir, pero no van a tener esta forma. ¿Qué hay de los cilindros no hialínicos? Bueno, que nos dice qué está pasando en el túbulo. Puede haber una inflamación.
puede haber cilindros hechos de diferentes células, de células sanguíneas rojas o blancas, que van a estar formando estos. Y entonces, todos estos tipos de cilindros no hialinos son muy raros y nos están hablando de una nefrosis a nivel tubular o de cambios tóxicos en el túbulo. Son muy no son comunes para nada. Los serosos o granulares son muy raros. Pueden empezar como un cilindro celular y quizá pueden empezar a presentar gránulos y pueden ir a un nivel muy refinado y encontrar entonces estos cilindros granulares y quizá lleguen incluso al nivel de cilindros serosos. Y en este último tipo no van a haber ningún tipo de estructura. El tipo de cilindro no les ayuda a reconocer qué tipo de lesión está sufriendo el túbulo. Todos estos nos van a dar la información de que existe claramente algún tipo de lesión en el túbulo. Eso es todo. Esta es una fotografía que de hecho yo me robé de una muestra humana de la red. Y pueden ver, he visto nada más un par de estos en mi vida. Aquí hay un cilindro que tiene células epiteliales. Vean de cerca, ven esta estructura cilíndrica y circular. Y pueden reconocerlas estos. Pueden decir si es una célula epitelial realmente, pero ven esta estructura paralela, redondeada de un lado, que es irregular al final. Entonces, es un cilindro celular de células epiteliales. Aquí hay otro, lo guiñó, es un colega mío, y pueden ver definitivamente que aquí hay estas células poligonales. Entonces, es una nefrosis en el túbulo, no es nada común. Únicamente lo he visto cuando hay una toxicidad de fármacos, y eso por un estudio farmacológico que encontramos ese tipo de túbulo. Aquí hay unos cilindros granulares, hay mucho material dentro de ellos, realmente se ven muy similares, pero veo algunos que tienen esta punta redondeada, esta figura elongada y al final esta parte irregular, igual acá. Todos estos son los que son más fáciles de identificar. Y aquí hay otra vista en blanco y negro, sin color, pero aquí tenemos un cilindro muy bien formado, la estructura que quiero ver, que tiene esta parte circular, es muy fácil de identificar. Al identificar estos, es muy importante que los veamos. Si veo que está muy elongado, hay una lesión en el túbulo. Incluso el Dr. Carl una vez mencionó, ocasionalmente pueden ver un cilindro granular en un perro normal o gato normal. No estoy seguro si creo siempre esto, pero definitivamente cuando somos urología, no debemos creer todo lo que se nos dice. No sé si David también cree esto, pero para mí cualquier cilindro para mí es muy significativo. Si lo encuentro, seguramente debo de considerar una lesión tubular. Recuerden que esto puede cambiar. No sé, pueden ver de repente una lluvia de estos en cierto momento, y con su terapia de fluidos y todo lo que le hagan, quizá van a desaparecer al siguiente día. Entonces, no va a ser un hallazgo consistente y su número puede variar. Entonces, pueden usar el número de túbulos en un momento para predecir si hay cambios o no. Pero, por ejemplo, aquí hay no alcanzo a reconocer el tipo de células que hay aquí, no sé qué tipo es. Aquí hay uno granular, de un lado es granular, del otro lado es seroso. Entonces, de un lado voy a tener residuos de la orina y en el otro va a tener células. Hay una composición diferente en cada uno de ellos. Tienen esta apariencia cristalina, ¿no? No hay una clara definición entre lo que es el índice de refractibilidad en ellos. Entonces, no podemos tener una definición estricta entre el que es hialino y no hialino. Aquí hay otros elementos, por ejemplo, los cristales,
empezamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a revisarlos rápidamente. Muchos de estos cristales que vemos, déjenme regresar un poquito porque quiero enseñarles puntos específicos. Los cristales se forman por diferentes cosas. Ayer tuvimos los elementos adecuados, los minerales, las muestras de la orina que llevan a formar estos cristales, pero también debemos tener el pH adecuado, la temperatura adecuada, y esto nos va a decir si su urianálisis, por ejemplo, su muestra fue refrigerada, y entonces es importante que luego lo cambiamos a temperatura ambiente para analizarlo, pero esto puede estimular la formación de más cilindros, de más cristales. Recuerden la temperatura cuando observan estos. Por supuesto, los cristales que estamos buscando, creo que la mayoría de las personas directamente relacionan la presencia de cristales y las asocian con el tipo de cálculos del cálculo que se está formando. En la mayoría de los casos, esto no funciona bien. Un problema sostenido sí puede llevarte a esta formación de cristales y un buen predictor de que hay un cálculo ahí, pero no siempre sucede. Algunos de los que son más comunes, las estrubitas, trifosfato, por supuesto, se utilizan para identificar, frecuentemente para describir que se tiene esta apariencia de 3 dimensiones, esta estructura piramidal, elongada, y pueden ver que son muy refractarios, tienen mucha refracción, son muy comunes y nos da muy poco valor diagnóstico. No nos da que reconozcamos algo más. ¿Qué hay del dihidrato de oxalato de calcio? Bueno, están más asociadas con niveles de alcohol en la sangre y enfermedades bacterianas también. Aquí hay una descripción, podemos ver en la parte de atrás. No sé si saben lo que es esta envoltura. Es diferente del email, se le llama, si ven a la parte de atrás del sobre y ven donde mojamos, se vería así, pero nadie sabe que esto te aparecen sobres, ya nadie los usa. Bueno, tiene esta estructura tridimensional muy significativa, son esta figura como de ver una pirámide desde arriba, y por supuesto no está correlacionada con la formación de cálculos, entonces esto nos da mucha información. Bueno, el monohidrato oxalato de calcio, de hecho, quizá ustedes no vean muchos de estos aquí. En Minnesota quizás sí lo vean más frecuentemente, nosotros lo vemos todavía. Está asociado con una toxicidad porque alguien tomó un anticongelante. No sé si hablan de muchas toxicidades, pero hay cristales que se ven así como estos. Puse estas de este lado porque son fotografías. Vean, estas cómo se ven. Ven el diámetro en comparación con los eritrocitos. Entonces son estos cristales que son alongados, planos, que tienen puntas redondeadas, y hay una gran variedad de este monohidrato oxalato de calcio. Entonces, si lo encontramos de forma temprana, quizá estamos hablando de una toxicidad. Otras formas que podemos ver son la forma Hempstead. Esta es una estructura tridimensional. Parece como una cosa muy pequeñita, como un cristal de estrubita muy pequeño, muy pequeño. Pero esta es otra forma que adquiere este monohidrato. Bueno, el bioturato de amonio. Esto es muy difícil de ver. Me refiero, no muy frecuente. En la Universidad de Cornell los mostraron y creo que Mike va a hablar un poquito de esto. Entonces, quizá hable de esto, pero quiero decir que nunca se ha visto en un problema sistémico, que tampoco está asociado con el monohidrato de oxalato calcio. Incluso si se hace un uranálisis correcto y me los pierdo, está bien, pero si los llego a ver que están invadiendo los cristales, vemos esta proyección como de manzana reventada,
que está oro, café. Cuando veo esto fácilmente, inmediatamente quiero empezar. Aquí hay una disfunción. Hay una disfunción metabólica ahí. No vemos muchos de estos en un perro normal, pero si abundan en número, quiero empezar a pensar que hay una disfunción renal o una falla renal en algún punto. Y quizá no voy a encontrar ninguna otra evidencia renal, pero en combinación de un análisis con otros análisis, entonces me va a dar el cuadro protector. Aquí están las estructuras. Seguramente han visto muchos cristales de carbonato de calcio. Son cristales, pero estamos viendo, véanlo en comparación con las otras cosas. Podemos verlo en una solución muy diluida, más separados. Aquí podemos distinguir los otros. Ya hablé de bilirrubina, ¿recuerdan? Necesitamos una muestra muy concentrada, especialmente para el perro macho. Y podemos tener bilirrubina a buen nivel. Y podemos ver cristales en ellas. Son muy delicados, son como agujitas y tienen estos colores anaranjaditos. El colesterol no le daría mucha importancia. Les digo que siempre se ven así como el estado de Utah. Vean, imagínense un mapa de Estados Unidos y ven a Utah y así se ven. Tienen estos cristales planos. En cuanto el fosfato amorfo, son los que nos dan muchos problemas. Bueno, son los que los técnicos o los veterinarios tienen dificultades para diferenciar al tratar de compararlos con los cocos, con las coccidias. Hay que tratar de ver si hay material cristalino ahí, pero en general no lo hacemos así, sino hay que hacer una preparación seca y teñir. Entonces, los cristales sostenidos, hay una variedad de desórdenes en donde vamos a verlos. El animal no tiene la funcionalidad de reabsorber algunos de estos cristales, entonces los vamos a ver, incluso aminoácidos en la orina. Esta definitivamente está asociada, esta cisteína, con la formación de cálculos. El dálmata, por supuesto, tiene que estar teniendo estas pruebas constantemente para ver su metabolismo y que no haya exclusión. También poodles, pero no va a ser muy comunes para el resto de las razas. Algunos de los cristales asociados con el ácido úrico en nuestro laboratorio, cuando en Purdue, también podemos ver que los medicamentos pueden crear cristales. Este es un cristal de trifosfato viejo. Y acá atrás, estas son células sanguíneas. Entonces pueden ver qué enormes son estos cristales. Y pueden imaginarse si se están formando en los túbulos, cuánto daño están creando. Y es por eso que... este es una sulfa. Los trifosfatos, estos cristales pueden disminuir la función. Bueno, aquí están las levaduras, no son muy comunes. Esto es de un gato que no tenía, diabético, que no tenía control, que tenía una cantidad enorme de levaduras, y al teñirlas podemos ver que podemos caracterizarlas muy bien. El problema con estas es que la mayoría de las gentes no las confunde con las células sanguíneas. Tengan cuidado, porque no es común. Y quiero acabar con, déjenme ver. No se confundan con estas gotas de grasa. Hay mucha cantidad de lípidos muchas veces en algunos pacientes y casi siempre flotan más que otros elementos, entonces casi siempre las perdemos de foco, pero no las confundan con células blancas. Son variables en tamaño, son muy redondas, su imagen es muy nítida, no son refractarias. Tengo que parar aquí ya y bueno, creo que si hay algunas preguntas, bueno, pueden hablar conmigo allá afuera. Entonces, muchas gracias por dejarme venir aquí y perdón por los problemas en computación que tuvimos. Muchas gracias.